Vamos a continuar con nuestra serie de inversiones y en el episodio de hoy vamos a ver lo que se conoce como inversión de valor. Hay diferentes tipos de inversionistas y diferentes formas de acercarnos al tema de las inversiones. No vamos a tocar todos, por supuesto, pero pues obviamente quiero compartirles cuál es la metodología de la cual vamos a estar hablando en este podcast o sobre la cual nos vamos a basar. Porque pues aquí no estamos realmente para enseñar la teoría. Creo que no es del interés de nadie estar hablando de lo que sería la teoría. Pero pues sí que entiendan las bases y cuáles son los fundamentos que estamos utilizando para considerar una u otra inversión. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar lo que se conoce como inversión de valor. Ustedes lo pueden buscar más a detalle en internet. Y hay un libro ya viejo de hace muchos años que es el Intelligent Investor, el inversionista inteligente. El autor de este libro fue el maestro principal de Warren Buffett, que hoy es el mejor inversionista que existe y se podría decir que el mejor inversionista hasta el momento en la historia. Y bueno, vamos a seguir algunos de los principios que personas como él enseñan y por lo que han sido exitosos. Ahora, no significa de nuevo que vamos a buscar hacernos ricos de la noche a la mañana. De hecho, pueden buscar la historia de Warren Buffett y pues no ha sido así. Es una persona que tiene más de 90 años y tanto tiempo invirtiendo pues ya lo tiene donde lo tiene, ¿no? Pero los principios son bastante válidos e interesantes porque en cierta forma van en contra de mucho de la tendencia que se vive hoy en el mundo de las inversiones. Cuando digo mundo de las inversiones me refiero a personas que se dedican, que parte de su trabajo es tal cual invertir día a día. Eso puede ser asesores de inversión, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y nosotros, como inversionistas individuales, tenemos una ventaja sobre de ellos. Sí, me atrevo a decirlo así, tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que nosotros no estamos obligados a estar moviendo nuestro dinero, no estamos obligados a invertir. Es decir, tenemos la libertad de dejarlo en efectivo, prácticamente, hasta que encontremos una oportunidad de inversión que sea realmente atractiva y de beneficio. Si tú te dedicaras a esto, fueras parte de un fondo, pues tienes que estar entregando rendimientos constantemente, prácticamente de forma semanal, tienes que estar mostrando tu portafolio, analizándolo, y hay muy poco margen para pérdidas que no son reales, porque una pérdida en el tema de las acciones o inversiones, pues no se vuelve una realidad, sino hasta que se vende, ¿no? Disculpen, pero este episodio va a estar enfocado en acciones, muy enfocado en acciones, pero los principios también aplican en otro tipo de inversiones. Entonces tenemos esta ventaja sobre la industria, llamémoslo así, porque tenemos justamente la posibilidad de esperar las oportunidades. Ahora, cualquier especialista y experto les diría que nunca es recomendable hacer lo que se llama que es el timing del mercado, ¿no? Tratar de encontrar en qué momento va a caer y en qué momento va a subir. Eso es especulación y ningún experto les debería recomendar esto y yo tampoco les recomiendo la especulación. Cuando estoy hablando de esperar el momento adecuado, me refiero a eso, que hay un análisis detrás que nos permite identificar cuándo es una buena oportunidad de inversión. Entonces, vamos a ver varios conceptos que surgieron en el libro que les mencioné y que de ahí vamos a utilizarlos como una base. No es todo, ¿verdad? Pero son algunos puntos importantes y después vamos ya cuando entremos a ver inversiones o potenciales inversiones, nos va a hacer mucho más sentido. Pero bueno, entonces, vamos al primer concepto. Vamos a ver 5 conceptos el día de hoy, muy importantes que de nuevo les agrega mucho valor y de nuevo estamos con las bases que nos van a ayudar a evaluar después acciones o oportunidades de inversión. Número 1, valor intrínseco. ¿Sí? ¿Qué es el valor intrínseco? Bueno, pues ¿cuánto vale realmente una compañía
independientemente del valor que le esté dando el mercado, es decir, a lo que está cotizando su acción. Y esto podría ser un poquito contraintuitivo, y de hecho se sale de la teoría de mercados eficientes. Esto ya es un poquito más técnico, y pues yo he tenido la oportunidad de tener estudios o formación académica bastante formal, de muy buen nivel, por así decirlo, y en la teoría académica se enseña que el valor al que cotiza la acción es el valor real de la empresa, es lo que realmente vale la empresa. Por un lado, esto es correcto porque pues es lo que el mercado está pagando por esa empresa. Es como decir, si tú tienes una casa y viene alguien y te la evalúa en, no sé, 5 millones de pesos, pero resulta que cuando tú la pones a la venta, lo más que te ofrecen son 3,5, pues el valor real de la casa es de 3,5, porque es lo que el mercado está dispuesto a pagar por ella. Pero cuando entendemos cómo se hacen las valuaciones de las empresas en los que se basa la oferta y demanda en el mercado o la bolsa de valores, entendemos que hay se asumen ciertos factores de crecimiento, y esos factores de crecimiento están atados a que circunstancias externas a la empresa se cumplan. Por ejemplo, no sé si gana o no en las elecciones siguientes Trump, ¿sí? Si gana, a ciertas empresas, por las políticas que él está anunciando, les debería ir mejor que a otras. Entonces, un analista podría decir, ok, yo veo una tendencia clara de que va a ganar, entonces, si gana, la demanda o el impulso que va a tener esta empresa en particular va a ser mayor, por lo tanto su tasa de crecimiento va a ser mayor, por lo tanto sus ingresos a futuro van a ser mayores, por lo tanto la empresa vale más hoy. Ahora, me fui un ejemplo ahí que a lo mejor no va a suceder, sino hasta que Trump gane, ¿verdad? Porque si no, sí estaríamos especulando. En la vida real así sucede, pero bueno, también lo que más sucede es que en el momento que se decidiera que Trump gana, el mercado se va a mover y ciertas empresas van a ser más valiosas que otras. Pero si nos vamos a y eso puede ser correcto, hay una gran razón respecto a eso. Si efectivamente la política que establece en un país como Estados Unidos, pues sí dicta la demanda o puede influir en la oferta y demanda de los productos y servicios. Eso es una realidad. Pero es un ejemplo de muchos otros factores que influencian en la demanda, en la oferta y demanda. Por eso vamos a dedicar un capítulo especial para hablar de todas estas macroindicadores, macro tendencias y qué cosas impactan a una acción o al valor de una empresa. Más que el valor de la empresa, impactan a su potencial de crecimiento, por lo tanto impacta al valor de la empresa. Hoy las empresas se evalúan principalmente en base a la cantidad de flujo de efectivo que van a generar en un periodo de tiempo determinado, y con eso decimos, bueno, pues si esta empresa la compro en una acción en 100 pesos y va a generar cada año 20 pesos, más lo que yo la pueda vender al término, y hago el valor de cuánto estoy dispuesto a pagar por ella hoy. ¿Okay? Pero eso ya está en el mercado. Entonces, cuando hablamos de valor intrínseco, volviendo al principio número 1, tenemos que tener esta capacidad, o ustedes tienen que asesorarse o escuchar y entender a personas que sepan hacer el valor intrínseco de la empresa, para entender qué tan, digamos, optimistas están los analistas y están en el mercado respecto a ciertas empresas. Les voy a dar un ejemplo muy claro, creo que va a ser bastante... les va a ayudar mucho para entender esto. Y como el mercado se equivoca, ¿ok? Pues si recordamos la pandemia, las acciones de varias empresas se dispararon de una forma impresionante. Una de ellas fue Zoom. La mayoría debemos de conocer Zoom, es pues esta plataforma para tener videollamadas en línea. Y pues el mercado asumió que la pandemia iba a durar mucho más y que aún después de la pandemia pues íbamos a continuar trabajando desde casa, porque ya se había demostrado que era posible. Entonces las acciones de Zoom se dispararon de una forma impresionante,
asumiendo que iba a ser pues la nueva, no sé, Google o no sé, o sea, realmente el mercado se volvió demasiado optimista porque no vieron, o sea, no consideraron la alternativa. Entonces, en 2020 la acción de Zoom en pesos mexicanos llegó a valer 11,800 pesos mexicanos por acción. Y hoy en día, desde el 2023, 2022, está alrededor de 1,100 pesos por acción. Estamos hablando de una caída, pues, impresionante, ¿no? Si el 100% es el doble, que cayó prácticamente 10 veces, vamos a poner 7 veces cayó el precio, 700. Es demasiado la caída, ¿sí? De 11,000 a 1,000. Entonces, si en el momento, si dijéramos que el mercado nunca se equivoca, como se enseña, ¿no?, en la teoría de mercados eficientes, pues aquí evidentemente esto no es verdad. ¿Cómo es posible que una empresa que valía 11,000, hoy vale solamente 1,000? Hay un detalle ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si hubiéramos hecho un análisis intrínseco en el momento que valía 11,000, las ventas, las utilidades de la empresa en ese momento, pues no ameritaban que tuviera esa evaluación. Su proyección de crecimiento la llevó a eso, asumiendo que las ventas iban a crecer y se iban a mantener en una forma, pues, mucho más optimista que lo que realmente sucedió. Pero tenemos que entender el valor intrínseco. ¿Cuál es la utilidad que está generando la empresa hoy? ¿Cuáles son su flujo de efectivo libre que genera hoy? Sobre ese hacer un cálculo y entonces sí, comparar ese cálculo contra el mercado, en cuánto la está evaluando el mercado. Y vamos a saber, pues, qué tan optimista está haciendo el mercado respecto a esa empresa. ¿Ok? Entonces, el valor intrínseco es eso, entender conforme al análisis fundamental, es decir, la operación real de la empresa, cuánto está generando, cuánto puede valer a futuro, si se mantiene razonablemente estable. Ok, ese es el primer concepto. El segundo concepto, que es también súper importante y está completamente ligado, es el margen de seguridad. ¿Y esto qué es? Es muy sencillo. Ok, si yo veo que el valor intrínseco de la empresa a 3 años, o depende el horizonte de inversión del que tengamos, ¿no?, es de, no sé, vamos a pensar 50,000 millones de pesos, ¿ok? O de dólares. 50,000 millones de dólares. Ese es el valor a la cual, después de tú hacer tu valor intrínseco, te da 50,000 millones de dólares. Y el mercado hoy en día la está evaluando en 45,000 millones de dólares. Puede ser, y sí hay casos así. Entonces, significa que tienes un margen de seguridad de 5,000 millones de dólares, más o menos un 10%. Y aquí es donde vamos a pues jugar con esos números. Es decir, okay, ¿cuál es el margen de seguridad que yo quiero tener? Es decir, ¿por cuánto yo esperaría que la empresa esté subvaluada? Ojo, a su valor futuro, dependiendo del horizonte de inversión en el que queramos participar. Porque va a ser muy, muy raro que una empresa, lo que le estés evaluando hoy, sea su precio hoy. Como les expliqué, el mercado la va a evaluar a futuro. ¿Qué tan a futuro? Pues ahí es donde están la situación. Por ejemplo, ahorita muchas empresas están siendo evaluadas pues a corto plazo porque están esperando a ver los resultados de las elecciones en Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de la pandemia, pues podemos ver que se asumió que eso iba a estar corriendo los siguientes 10 años, cuando pues no duró más de 2, ¿no? Entonces, bueno, el margen de seguridad es eso, ¿sí? Y significa, bueno, vamos a comprar, y recordando el punto o la introducción a todo esto, pues comprar cuando realmente veamos una oportunidad en el mercado, ¿sí? Cuando encontremos este margen de seguridad. Digamos que encontremos las ofertas, que nos la den a descuento. Tercer punto, tercer elemento a considerar. Muchas veces, y está súper ligado, lo voy a tomar muy cortito porque ya está muy ligado a lo que hemos estado hablando. En este libro se acuñó el término del señor mercado, ¿sí? Y el señor mercado a veces amanece de buenas y a veces amanece de malas. Y a veces es muy optimista y a veces es muy negativo. De hecho,
Ustedes si entran a Yahoo Finance y buscan una acción, van a ver ahí un indicador, o pueden encontrar indicadores si los buscan en Google, de cuál es el sentimiento del mercado hoy. Y es como un semáforo donde marca verde, que es optimismo, y rojo, que es miedo. Entonces, se hace un análisis de las noticias, de los posteos en Twitter o en Facebook o donde sea. Entonces dicen, ¿sabes qué? Ahorita el sentimiento del mercado es de miedo. El sentimiento del mercado es de optimismo. Y pues así, de un momento a otro, a veces el miedo se contagia, y de igualmente a veces el optimismo se contagia. Un ejemplo de optimismo contagiado es las criptomonedas. A veces una criptomoneda pues realmente no es nada, y sin embargo se contagia su efecto y empieza a subir muchísimo de valor. Entonces existe este concepto de que aunque el mercado pues pueden ser inversionistas individuales, sí se contagian del sentimiento, del sentir, y a veces vemos estas tendencias que no están realmente de la mano con el valor intrínseco de las empresas. Y eso es muy importante de entender, de considerar, y de si están de acuerdo, pues que lo utilicen como parte de su estrategia de inversiones. Esto realmente es claro. Estoy grabando este podcast el 6 de agosto del 2024. El día de ayer, 5 de agosto, lunes, se consideró lo que sería un lunes negro. Y voy a hacer un capítulo especial hablando específicamente de eso, ¿no? De qué pasó, de eso hay mucha información. Pero ¿qué acciones salí yo a comprar ayer lunes? Y así, pues, ¿y cómo podemos estar preparados para cuando llegue en esto? Que el mercado estaba casi que en pánico, y pues salieron ofertas. Dice, hay una anécdota que les debo de tarea investigar qué tan real está, pero es una anécdota. Warren Buffett con un grupo de alumnos que lo invitaron a hablar, y les dice, cierren la puerta. Les voy a decir el secreto para hacerse rico, en términos de acciones. Es una anécdota, no lo tomen como verdad. El secreto para hacerse rico es: compren cuando haya miedo, vendan cuando haya avaricia. Y ayer fue un ejemplo de esto. Ayer había miedo en el mercado y las bolsas internacionales cayeron en resultado primordialmente a algo que pasó en Japón y con cosas que están pasando en Estados Unidos. Pero independientemente de eso, fue muy dramático, y lo pueden ver ustedes en las noticias. Y voy a hacer un capítulo especial para hablar que compré. Pude haber estado equivocado en lo que compré, el tiempo lo dirá, pero explicar el por qué, ¿verdad? Y cómo podemos estar listos para que pues no sea un arrebato. Y si igual eso puedo tocarlo un poquito al final de este episodio. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estamos hablando de que el mercado, el señor mercado, a veces amanece de buenas, amanece optimista, y a veces amanece de malas y amanece temeroso. Y esto es, de nuevo, si ustedes lo comparten o no, pues ahí es donde van a basar sus decisiones de inversión, y esto es simplemente para temas educativos. Ahora, un inversionista de valor, esto lo vimos cuando vimos el perfil de inversionista de los godines inversionistas, va a ser una perspectiva de largo plazo, ¿sí? De largo plazo. No va, por ejemplo, las acciones que yo compré ayer, y se los voy a platicar pronto, pues no espero yo que reboten de la noche a la mañana, ¿sí? Espero yo que reboten en el transcurso del siguiente año, y voy a dar mis razones de incluso si se quedan realmente donde están, cómo sigue siendo una buena inversión, una buena compra. ¿Ok? Entonces, el cuarto punto es tener esta perspectiva de largo plazo. Yo diría, ¿a qué nos referimos a largo plazo? Pues el perfil inversionista del que hablamos puede ser entre 1 a 3 años, incluso hasta 5 años, donde, claro, veamos rendimientos superiores a lo que veríamos en el mercado estándar, por decir, el mercado normal, que sería, yo diría, rendimientos superiores al 12%. Y hago el paréntesis, recuerden, y aquí podríamos ver, yo estoy esperando, por ejemplo, para decirles el ejemplo que hice ayer, yo estoy esperando rendimientos arriba del 30%, ¿sí? En un año.
Y vamos a ver si eso se da y les voy a explicar por qué es lo que yo estoy esperando. No significa que igual ya es tan tarde, ¿verdad? Y hablaremos un poquito al final de cómo vamos a estar listos para esto. Y recuerden que vimos el tema del portafolio. Aquí estamos hablando mucho de acciones. Y tú debes de decidir en mi portafolio, que ahí es donde diversifico, cuánto porcentaje tengo asignado a acciones, de los cuales yo recomiendo, porque Ray Dalio, que es uno de los mejores también inversionistas del mundo, recomienda 30%. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de todo esto, nunca voy a estar invertido en acciones más de ese 30%. Por lo tanto, estoy cubierto en cierto nivel de riesgo. ¿Ok? Y bueno, pues ese es un paréntesis, recuerden, y eso va a ser muy importante cuando hablemos, porque aunque nos emocionemos con una súper oportunidad de inversión en acciones, no vamos a hacer nunca más del 30%. Ok, ya hablamos de la perspectiva a largo plazo, y ahora vamos a terminar con lo que le llaman el moat. ¿Y a qué nos referimos con esto? A una fosa. Es un término curioso. De nuevo, esto fue lo que acuñó este autor en el libro que les mencioné al principio. Que claro, si lo quieren leer, se los recomiendo. Está en español también. Y de nuevo, si lo leen, consideren que ese es un libro ya viejo. Hay que sumarle algunos elementos importantes. Por ejemplo, el tipo de portafolio, que es lo que hablamos en un episodio, y otros aspectos, pero las bases siguen siendo las mismas de una inversión de valor. Entonces, este foso, piensen en los castillos de antaño. Se hacían los castillos y se rodeaba con una fosa donde, bueno, se excavaba, y esa fosa contenía, pues, ya sea cosas peligrosas, incluso animales, o simplemente agua, pues servía de barrera, de un tipo de barrera, y solo podías accesar al castillo por un puente, ¿no? O por una sección de tierra que funcionaba como puente. Entonces, eso es lo que llamamos una fosa. Y en el término de negocios, esto se utiliza para describir ventajas competitivas, ¿sí? Una de las que más se menciona, y es un muy buen ejemplo, por eso se menciona mucho, es en la empresa de Apple, iPhone, iPads, todo esto. Una de sus ventajas competitivas, o de estos fosas de seguridad, ¿no?, que a los competidores les es muy difícil penetrar, tienen varias, ¿no? Una es su ecosistema, en el que si tú tienes un iPhone y tú quieres un reloj inteligente, pues el mejor que puedes tener es el de Apple. No porque sea el mejor, eso no soy yo para juzgarlo, pero es el que mejor va a funcionar con tu iPhone. Y lo mismo los audífonos, y lo mismo la tablet, y lo mismo la Mac, y el software, y todo está interconectado en el sentido, entre más elementos tengas tú, y entre más participes con sus servicios de la nube, más integrado y mayores ventajas vas a poder disfrutar tú a que si te mueves de ecosistema. Y esto ha sido copiado por Samsung y otras empresas que ahora desarrollan sus ecosistemas para poder, digamos que, asegurarse de que están generando esta distancia entre ellos y el competidor, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un elemento, el software es otro elemento, y pues así hay varios, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Otro que tiene, por ejemplo, vamos a hablar de Coca-Cola, su marca, su receta secreta, y esto que no ha podido ser replicado, pues es una fosa de seguridad, es decir, algo que no permite a los competidores competir realmente de forma directa, o que les va a tomar mucho tiempo sustituirlo. Entonces, cuando buscamos empresas que queramos invertir siendo inversionistas de valor, vamos a considerar varios aspectos. El margen de seguridad, vamos a esperar a que haya un buen momento de mercado, ¿sí? Utilizar el valor intrínseco, y vamos a buscar que exista también esta ventaja competitiva, ¿sí? Y mientras mejor ventaja competitiva y mientras mejor el margen de seguridad, pues mejor. Y aquí es donde podríamos estar dispuestos, dependiendo de cada quien, ¿verdad?, sus decisiones, estar dispuestos a sacrificar una por la otra. Es decir, a lo mejor no es un margen de seguridad tan grande, pero tiene mucho potencial de crecimiento, está en un buen momento, y su fosa de seguridad, su fosa económica, su economic moat, es bastante bueno, o exageradamente bueno. Entonces, aunque no tengamos un margen de seguridad muy alto, pues pudiéramos
digamos que aún así hacer la compra porque tienen una fosa de seguridad alta. Y viceversa, a lo mejor su fosa de seguridad no es tan alta, pero por alguna razón esta empresa tiene un margen de seguridad bastante alto. Entonces, pues vale la pena la compra. Y con eso terminamos los cinco puntos que yo quería compartirles hoy. Y les dejo algo más accionable, ¿ok? Algo más accionable. ¿Cómo puedes tú empezar a ser un accionista de valor? Número 1, pues no inviertas nada realmente si no lo eres aún. Pero lo que sí puedes hacer es empezar a identificar empresas que a ti te gustaría comprar. ¿Sí? Empresas que se te hagan interesantes, empresas que te gusten sus productos, empresas que te guste su modelo de negocios, empresas que dijeras, oye, si yo tuviera todo el dinero del mundo para realmente comprar una empresa al 100% y ser el dueño de ella, me gustaría comprar esta empresa. Y esas empresas las tengas en lo que se llama tu watchlist, ¿sí? Y veas a qué precio está cotizando hoy la acción. Veas noticias relacionadas a esa empresa, noticias financieras, si te interesa, ¿verdad? Pero eso es cómo puedes empezar. Y empieces a identificar cómo las noticias financieras, económicas, políticas, macroeconómicas, es decir, geopolíticas, la impactan, ¿sí? Cómo la inteligencia artificial la impactan. Y después monitorear, por ejemplo, cada trimestre, si son empresas públicas, tiene que ser empresas públicas, ¿verdad? Si no, no la puedes comprar en la bolsa de valores. Entonces, todas las empresas públicas que cotizan en la bolsa tienen la obligación de sacar sus estados financieros a sus inversionistas mínimo cada 3 meses. Y hacen llamadas para explicar sus resultados y preparan presentaciones. No te toma mucho tiempo el revisar esta información y te vas a convertir en un inversionista de valor. Ahora, yo te recomiendo tener, no sé, máximo 3 empresas que estás monitoreando. 3 empresas que te parezcan interesantes, que veas noticias de ellas de vez en cuando y que sobre todo las relaciones y que te empieces a acostumbrar cuál es el rango de precio que esa acción tiene y qué tanto fluctúa su precio y cuáles son los elementos que impactan esas fluctuaciones. Después, empezar a ver, te metes en, por ejemplo, si tú quieres ver la información de, ¿cuál que te gusta? Microsoft. Entonces le pones en Google Microsoft relación de inversionistas o relaciones con inversión. En inglés se pone Microsoft Investor Relations. Y te va a enviar, o la empresa que quieras, solo ponle así, Investor Relations. Y te va a enviar a su información para inversionistas, que es trimestral, y sus informes anuales, por supuesto. Por ejemplo, estamos en agosto, puedes leer su informe anual, su presentación anual de 2023 con la que cerraron, y después ver sus informes trimestrales de marzo y su informe trimestral de junio. ¿Y en qué te vas a fijar? Pues, ¿qué pronosticaban ellos en el 2023? ¿Sí? ¿Qué pronosticaban ellos? Después, en el primer trimestre y segundo trimestre, ¿cómo ellos han estado cumpliendo lo que dijeron? ¿Están mejor o peor? ¿Cuáles son las circunstancias de la empresa? Y vas a aprender muchísimo. De nuevo, si eliges empresas que te gusten, vas a disfrutar el ejercicio y nos vamos a empezar a convertir en verdaderos godines inversionistas. Y sobre todo, si tú correlacionas esto simplemente con acostumbrarte a estar viendo esta información, que de nuevo esto no te toma mucho tiempo. Aquí somos godines, tenemos nuestro, y esto es solo para los que les guste, ¿verdad? Porque recuerden que no ocupa ni siquiera invertir en acciones con el episodio pasado que vimos en cuanto a tener tu plan personal de retiro y enfocarte en tu crecimiento laboral. Y luego recuerden el que vimos del portafolio. Tú puedes invertir en índices donde ya va diversificado, inviertes en acciones en el mercado completo o inviertes en acciones simplemente de tecnología y te olvidas, simplemente consistentemente estás metiendo dinero y te enfocas en tu carrera. Pero aquí, como vamos a hablar de inversiones, y sí voy a tocar temas eventualmente de empresas específicas para los que les guste y los que quieran explorar, es esta parte. Yo sé que no es para todos. Si no es para ti y simplemente te sirvió este episodio como educativo, padrísimo, pero pues les dejo también esas cositas que pueden poner en práctica.
ya vamos a terminar y voy a complementar mucho la parte así práctica de cómo accionarlo en el episodio especial que les voy a hablar de las inversiones que hice ayer. Entonces, ya que estás tú monitoreando estos precios, ya que tienes en tu portafolio asignado, ya que dices, ¿cuál es mi excedente, lo que voy a invertir en acciones? Ya tienes un plan personal de retiro o alguna forma de ahorro, digamos, de CETES o algo estable y seguro. Quieres empezar a construir inversiones, quieres empezar a construir inversiones de empresas individuales, pues, ¿qué tienes que hacer? Darte de alta en una casa de bolsa. Yo estoy con Bursanet, no me pagan nada por decirlo. Pues simplemente es la que yo utilizo, me parece buena. Y haces todo el trámite en línea, ya saben, o sea, no tienes que ir ni siquiera a la sucursal. Haces tu contrato y pues puedes comprar acciones. O sea, realmente es muy sencillo. Simplemente tienes que seguir el proceso. Pero ¿cuándo vas a comprar acciones? Cuando la empresa está en descuento. Y ni siquiera ni te he explicado cómo vas a evaluar a esa empresa. Pero simplemente con tú estar monitoreando la empresa, estar entendiendo la acción, cómo se mueve conforme a los sucesos, ahí estamos hablando de cuestiones fundamentales y de valor intrínseco, porque estás fijándote no en lo que el mercado dice, sino en lo que realmente está pasando con la empresa, en los resultados reales de la empresa. Es decir, si tú ves en el segundo trimestre que los pronósticos de ventas no fueron los esperados, el precio de la acción cae al día siguiente sí o sí. Pero si tú ves que de lo que dijeron en diciembre, sus ventas se cumplieron y sus utilidades se cumplieron en marzo, se cumplieron, incluso excedieron en junio, y de repente algo pasa el día de ayer y sus acciones bajan de precio, pues probablemente no está relacionado con el funcionamiento de la empresa. Hay que fijarnos muy bien, ¿verdad? Que no haya salido algo que nos haga pensar que esa empresa específica va a ser impactada. Pero cuando vemos que la bolsa de valores completita cae, pues créeme que hay varias acciones ahí a las cuales no les va a impactar lo mismo unas no les va a impactar igual que a otras. Y si tú estás bien empapado y empapada de estas cosas, de lo que a ti te gusta, de la empresa que tú estás monitoreando, oye, pues ese es un buen momento de entrar y ver a qué precio la están dando. Y no tienes que ser un genio para darte cuenta que pues probablemente sea una buena inversión en ese momento. Y solo en ese momento. Si no sabes hacer una evaluación de fondo. Ahora, les voy a dar más tips de cómo identificar también opciones. O sea, sin necesidad de que tú entres a hacer los números, ¿verdad? En el siguiente episodio que haga yo especial, que hable un poquito más de cómo tomar esas decisiones. Por ahora, de nuevo, para hacer las cosas prácticas y que empiecen en su camino de ser inversionistas de valor, lo único que les recomiendo es que identifiquen empresas que les gustaría comprar algún día y que empiecen a monitorearlas. Ya les dije cómo, sin comprar. ¿Ok? Esta es la recomendación. Ahorita nadie, pues si lo quieren hacer, háganlo, ¿verdad? Pero no es porque yo les esté recomendando hacerlo así. Espero que les haya servido mucho este episodio, como siempre. De nuevo, estos episodios estamos sentando las bases para lo que será la segunda temporada de Godines Inversionistas, donde nos vamos a enfocar más a inversiones. Y si recordamos el portafolio, bueno, pues tenemos toda la parte de renta fija. Y hay muchísimos instrumentos de inversión que vamos a analizar. Tenemos la parte de bienes y raíces. Ahí tenemos varios instrumentos que podemos analizar. Tenemos la parte de inversiones distintas o inversiones, digamos que no tradicionales. Ahí hay mucho. Y tenemos las acciones. Ahí hay mucho. Es decir, vamos a estar tocando diferentes tipos de oportunidades, entre comillas, de inversión. Y vamos a concluir si es algo buena inversión o en teoría no es buena inversión, y simplemente por seguir aprendiendo. ¿Ok? Entonces seguimos sentando las bases. Me parece que nos quedan 2 episodios para hablar de inversiones y después ya comenzaremos, quizá hagamos una pausa y después comenzaremos la segunda temporada de este podcast. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar. Los aprecio bastante y bueno, me da gusto a los que les esté sirviendo todo esto. Créanme que para eso es. Saludos y nos escuchamos en la próxima.